cuando Jesús mismo habita aquí entre nosotros, grandes cosas tienen que suceder. Pero por cuanto tú fuiste obediente a la mano del Espíritu en tu vida, esa persona ya no será más una persona perdida. Is that when I don't have enough energy to worship right now, the Holy Spirit's gonna worship with me. No mires más los desiertos como pérdidas, porque allí puedes encontrar mucha riqueza. Que el Señor te bendiga, iglesia. Bienvenido a nuestro servicio en línea. Estoy contento de poder estar con ustedes hoy haciendo el servicio desde aquí, desde la iglesia de Cristo, tu única esperanza, aquí en Chile, de mi amigo el pastor Daniel y pastora Yovi Urriola. Y hoy quiero invitarte a que adores al Señor con nosotros, y quiero invitarte a que también compartas este servicio con tus amigos en tu muro en Facebook. Y adora al Señor con todo tu corazón, adórale, disfruta este tiempo de alabanza y prepara tu corazón para recibir lo que Dios tiene para tu vida. Bendiciones.
is no one. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Sí, Señor. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Yes, you are. Tu luz brillará y todos verán. No hay nadie como tú. Nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Glorioso, te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré. Glorioso, nadie como tú. No hay 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 nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Like you, Jesus. Nadie como tú, Señor. There is no one poderoso y glorioso. There is no one as glorious as you, Lord. Digno de gloria, worthy of praise. Sí, no hay nadie como tú. Aleluya. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Glorioso, 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 glorioso. You are glorious. You are glorious. Yes, Jesus. You are glorious, Jesus. Eres glorioso, Jesús. You are worthy of all praise. Eres digno de nuestra alabanza. No hay nadie como tú, Señor. No one like you, Lord. Majestuoso, Majestic God, poderoso. worthy. Mi Dios, no hay nadie como tú. There is no one like you. Y poderoso, So powerful, poderoso, so powerful, poderoso. powerful.
nadie como tú, Jesús. Tu nombre es sobre todo nombre. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Out from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Levanto una aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto una aleluya, veré la oscuridad huir. Levanto una aleluya, aún sin saber lo que vendrá. Levanto una aleluya, temor pierdes control de mí. Voy a cantar en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas, esperanza vendrá. A la muerte ha vencido, el Rey vivo está. Sing a little louder in the presence of my enemies. Sing a little louder, louder than the unbelief. Sing a little louder, my weapon is a melody. Sing a little louder, heaven comes to fight for me. Cantaré más fuerte en presencia de mis enemigos. Cantaré más fuerte y toda duda caerá. Cantaré más fuerte, mi arma es la adoración. Cantaré más fuerte, el cielo peleará por mí. Cantaré más fuerte, voy a cantar en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas, mi esperanza vendrá. A la muerte ha vencido, el Rey vivo está. Stir these stagnant waters of my soul. Merge me with your river that brings life. I don't have all the right words to say that will provoke you to want me anymore than you already do. So won't you come
tu gloria. Ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. So won't you come and come like you promised and pour out your spirit and pour out your spirit. So won't you come and come like you promised and pour out your spirit and pour out your spirit. Promise, pour out your spirit and pour out your spirit. Oh, ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, and pour out your spirit, and pour out your spirit, derrama tu gloria, derrama tu gloria, and pour out your spirit, and pour out your spirit. Ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. And come like you promised and pour out your spirit and pour out your spirit. So won't you come like you promised, pour out your spirit and pour out your spirit. Pour out your spirit. And pour out your spirit. Derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Derrama tu gloria.
por siempre. Amén. Y tuyo es el reino, y tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino, y tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. We've had an intense time of worship. Y ahora te invitamos a dar con intenso gozo. For God loves those who give cheerfully. Para dar tus diezmos y ofrendas, solo tienes que hacer clic en el link que aparece en la pantalla. And now we continue with our service. Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Es un honor poder estar con ustedes una vez más compartiendo la palabra. Hoy será totalmente en español y estoy predicando desde aquí, desde Talcahuano, Chile, desde la iglesia del pastor Daniel Urriola, quien me casó a mí en aquel tiempo cuando conocí a la pastora Fabiola. Y hoy tengo la bendición de compartir con ustedes la palabra, así que te animo a que compartas este mensaje en tu Facebook, y si nos estás viendo por YouTube también, pues bienvenido. Y a los que nos están viendo por televisión creativa desde Honduras, un abrazo a la distancia, bendiciones. Estoy contento de compartir hoy con ustedes, y hoy la palabra yo sé que va a bendecir tu vida, así que preparémonos para recibir en el nombre de Jesús. Y mientras tanto, comparta y dele like a este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. La palabra que en este día el Señor puso en mi corazón para compartir contigo está basada en cosas que vivimos todos los días y tiene que ver con la obediencia. Y la obediencia, siempre que relacionamos el tema de la obediencia en nuestras vidas cristianas como hijos de Dios, siempre tendemos a pensar en el hecho de nosotros hacer. Pero quiero contarte algo para darle un poquito de contexto a este mensaje. Yo recuerdo cuando estaba aprendiendo a conducir, el vehículo que yo utilicé para aprender a conducir, que fue básicamente mi salón de clases, fue un gran reto. Un gran reto, ¿por qué? Porque era un vehículo mecánico, y pues al momento de querer avanzar, típicamente yo pues quería hacer los cambios, y el problema siempre de hacer los cambios era que iba conduciendo, pero al querer poner la segunda, yo quitaba la mirada del camino y me enfocaba en ver cómo ponía el segundo cambio. Y obviamente al estar haciendo esto de enfocarme, porque todavía no me sabía los cambios, perdía el enfoque de lo que es el camino, de la calle o donde quiera que estuviera conduciendo. Y lo que sucedía es que empezaba
a salirme por estar enfocado acá, porque me llevaba unos cuantos segundos. Claro, cuando estás aprendiendo a manejar, eso es lo que sucede. Y el problema es que me esforzaba tanto por los cambios que perdía el camino. Perdía no solamente el camino, la dirección, sino también el enfoque, mi concentración. Y ese era un asunto imposible, pues, porque yo quería poder avanzar. Entonces tuve que poner un poquito más de atención en el sonido del motor para saber cuándo es el momento indicado para hacer los cambios. Típicamente volteamos a ver a la señal de las revoluciones para saber cuándo es el momento, cuando estás aprendiendo a conducir, y te dejas de enfocar en el camino por eso. Y lo mismo en el asunto de ver dónde está la palanca de cambio, en dónde iba cada cambio. Y típicamente eso es lo que nos pasa, o sea, hacía un esfuerzo por hacer un cambio, pero al hacer ese esfuerzo por enfocarme en esto, dejaba de escuchar y dejaba de ver el camino correcto. Y en lo que no miraba para el camino, me enfocaba en ver esos cambios y obviamente me alejaba del camino. El problema fue siempre querer hacer los cambios poniendo mi mirada en la palanca de cambios y no en el camino. Y pues eso hacía que mi esfuerzo se viese diezmado, se viese disminuido, o todo lo que yo hacía se perdiera en un segundo. ¿Por qué? Porque al hacer esto perdía el camino. Al enfocarme en el cambio, al enfocarme en los cambios, yo perdía el camino. No sé si te pasó a ti, si aprendiste a manejar un vehículo mecánico, pero a mí sí me sucedió. Y exactamente este problema que hacía cada vez que yo quería aprender a conducir, cada día que estaba aprendiendo a conducir, pues obviamente para una persona que comenzó a aprender en un vehículo automático, de pronto no fue un problema, pero para mí sí lo fue cuando estaba aprendiendo con ese vehículo. Asimismo, muchos de nosotros en nuestro caminar con Cristo hemos comenzado a querer hacer las obras de la ley. Nos hemos enfocado o hemos dejado que las obras de la ley nos hagan quitar la mirada del camino. Y el camino, Jesús dijo, yo soy el camino. O sea, cuando nosotros estamos en el caminar con Cristo, queremos avanzar. Queremos cada vez ir más veloz. Queremos avanzar más. Como la palanca de cambios. Cuando uno hace un cambio, uno avanza más a la medida que va subiendo los cambios. Igualmente en el camino, en la vida de creyente, de discípulo de Cristo, muchas veces nosotros, cuando vivimos bajo la ley, cuando vivimos bajo un evangelio que es legalista, que nos ha enseñado a que tenemos que enfocarnos en las obras para poder avanzar, tenemos que estar haciendo estas cosas para realmente demostrar que somos cristianos, que somos salvos, que vamos al cielo. Entonces empezamos a enfocarnos en los cambios. Y muchas personas están preocupadas más porque tengo que cambiar esta cosa, porque tengo que cambiar lo otro para poder avanzar. Si no, nunca avanzo, si no, sigo siendo un bebé espiritual, o sigo siendo un pecador, o sigo siendo lo otro, porque me estoy enfocando en los cambios. Tengo que cambiar. Y a veces incluso nosotros hacemos que otras personas vivan bajo la ley, porque estamos esperando en los hijos, estamos esperando en tu hermano, estamos esperando en esta persona e influenciándolos para que cambien, en vez de decirles pon tu mirada en el camino. No quites tu mirada del camino. ¿Y quién dijo esto? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús nos enseñó a poner su mirada en Él, y por eso el apóstol Pablo dijo que pusiéramos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Y el asunto es que el evangelio que muchos hemos vivido o nos han enseñado es en poner nuestra mirada en nuestro proceso, en nuestro progreso, en nuestros cambios, en las cosas que tenemos que mejorar. Y no estamos dejando que hay un ayudador que se llama el Espíritu Santo, que sea Él quien nos ayude. Queremos que las personas cambien, queremos cambiar nosotros en nuestras propias fuerzas y no descansamos. Yo recuerdo, yo estaba luchando y de pronto me iba saliendo del camino
en vez de ser hermoso aprender a conducir, era terrible, era tenebroso, porque me salía del camino. Y hoy día muchas personas, probablemente tú que me estás viendo, sientes que te has apartado del camino, sientes que te has alejado del Señor, porque estás viendo todas tus condiciones, estás viendo todos tus errores, estás viendo que a veces no has sido obediente, estás viendo que has fallado muchas veces y dices, pero todos estos cambios que tengo que hacer para realmente estar a la altura, para ser santo, para hacer esto, para hacer lo otro. Y te das cuenta que te desgastas, que te cansas, porque en tus propias fuerzas, aunque quieras ser muy buen cristiano, aunque quieras ser una persona buena, no vas nunca a lograr cambiar todo. Siempre habrá algo que tendrás que mejorar. Siempre habrá el embrague, tendrás que ponerlo antes o después de tiempo. Siempre tendrás que de pronto no acelerar tanto. Siempre tendrás que cada cosa. Pero si te enfocas en el camino, por eso Pablo dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando tú pones la mirada en Cristo Jesús para todas las cosas de tu vida, te das cuenta que lo que Jesús hizo por ti y por mí no solamente tuvo un efecto en el pasado, sino que tendrá un efecto en el presente y en el futuro también sobre tu vida. Y no te vas a cansar de ser cristiano, no te vas a agotar de seguirle a Él, no te vas a agotar de servirle. En cambio será diferente, disfrutarás, porque todo se trata de la obra de Cristo, no se trata de tu obra. Pero cuando tú estás enfocado en los cambios que tienes que hacer para avanzar en esta vida, te cansas, te agotas, te frustras y dices, pero no puedo avanzar. Y de pronto empiezas a ponerte en un lugar, en una categoría en donde sientes que ya no mereces ciertas cosas, sientes que no estás a la altura para ciertas cosas, para hacer el llamado que Dios te ha dado, para servir al Señor en la iglesia donde Dios te ha puesto, para hacer lo que tienes que hacer. No te sientes digno porque todavía no has aprendido a hacer los cambios. Pero en realidad tu mirada no está puesta en el lugar donde tiene que estar puesta. Y es por eso que cuando nosotros estamos viviendo bajo la ley, no nos damos cuenta muchas veces y no vivimos bajo la gracia y la justicia de Dios, la obra de la gracia y la justicia de Dios. Vives cansado, vives cargado, vives frustrado porque no has podido cambiar, porque no has podido avanzar, porque no has podido hacer estas cosas. En vez de vivir descansado, en reposo, sabiendo que Jehová es tu pastor y nada te faltará, que Él se encargará de todo y que tú solamente tienes que descansar en la obra de Jesucristo. La ley nos enseña, oye bien, la ley nos enseña que nosotros debemos, y pon en tu mente, si estás escribiendo, pon esta palabra en grande, en mayúscula, con doble subrayado, en negrilla y entre comillas y todo, como tú quieras. La ley te dice que debes cambiar. Eso es lo que te enseña la ley. Eso es lo que te enseña mucha gente. Tienes que cambiar, debes hacer esto, debes santificarte, debemos hacer esto, debemos hacer lo otro. Todo se trata de lo que tú debes hacer. Eso es la ley. Esa es la obra de la ley. Y se termina volviendo algo cansador, agotador, engorroso, porque por enfocarnos en un pequeño cambio, fallamos en muchas otras cosas más, tales como salirnos del carril o salirnos del camino. En otras palabras, siempre que tú te enfoques en cambiar una cosa, estarás descuidando 5, 10, 20, 30, 40 cosas más en tu vida espiritual. Pero cuando tú te enfocas en el autor y consumador de tu fe, en el que fue obediente, como dice la palabra, que tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, quien se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue el que se hizo obediente, Él fue el que cumplió con la ley, Él fue el que cumplió con todo. Entonces se trata de un evangelio diferente, que es el evangelio de la gracia y de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo no estuvimos el día que Adán y Eva pecaron. Pero qué injusto, porque yo no le puse la fruta a Adán para que la comiera, ni tú tampoco.
Y si fuiste uno de ellos, pues eres Matusalén o no sé, pero yo no creo que estuviste ahí. Y sin embargo, injustamente tú fuiste condenado, tú fuiste culpable, tú fuiste considerado pecador a causa de esta obra que ellos hicieron. ¿No crees tú que es un poco injusto? Entonces Dios viene en su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que vino y envió a su Hijo. ¿Para qué? Para rescatar todo lo que se había perdido. Y nuestra obediencia no era suficiente para recuperar todo esto. Y no era justo lo que fue imputado en nosotros, cómo nos condenaron a nosotros por algo que no hicimos. Entonces Jesucristo, escucha bien lo que te voy a decir, hizo algo que tampoco tú y yo hicimos ni podremos hacer nunca. Vino como hombre siendo Dios, se humilló hasta la muerte siendo obediente hasta el último momento de su vida. No pecó nunca. Y fue obediente y murió en la cruz por ti y por mí, dando su vida. ¿Para qué? Para que todo lo injusto que sucedió a causa del pecado de Adán y Eva, a causa de la desobediencia de ellos, fuese quitado de nosotros. Y todo lo justo, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, todas las buenas dádivas de Dios fueran imputadas a nuestro favor. Con una sola condición: que tú por fe lo creyeras. Es por eso que yo no me puedo enfocar en las cosas, en los cambios que yo necesito hacer. No es que los ignoro, yo reconozco, pero no en mi fuerza voy a cambiarlos. Yo me enfoco en Jesús, el que fue obediente, en el que hizo todo, en el que me justificó, y me enfoco por fe y digo, por causa de la obediencia de Él, cuando aquel injustamente por su pecado me condenó a ser pecador, Adán, Jesucristo injustamente también, porque Él murió injustamente, también me hizo justo y también me hizo como que si nunca hubiese pecado. Entonces la gracia nos enseña que debido a la obra que hizo Jesús en la cruz, nuestra mirada, nuestra fe y nuestra respuesta está solo, escucha bien, en poner la mirada en el camino, en Jesús, sabiendo que Él nos dejó un ayudador. Él dijo, miren, le dejaré un ayudador. Es necesario que yo me vaya, pero yo les enviaré un ayudador. Y el ayudador, el consolador, el Espíritu Santo, quien nos ayudará en nuestras debilidades, nuestras falencias, en nuestros errores y cambios. Es Él el que nos ayuda a hacer los cambios. Mira, yo me imagino esto como el auto automático que salió después del mecánico. Ya tú no tienes que estar metiendo el pie en el embrague, ya tú no tienes que estar preocupándote por hacer cambios, solo dejas que el Espíritu Santo haga toda esa operación para nuestro favor. Y tú solo decides poner el pie para avanzar y el mismo pie para frenar. ¿Por qué? Porque ahora solo te tienes que enfocar en el camino, en la obra de Jesús. Es esta gracia tan hermosa que Dios nos ha dado, que te hace cambiar totalmente tu forma de pensar acerca de lo que es ser cristiano, acerca de lo que es ser hijo de Dios. Y ya no te estás cansando tanto en tus propias fuerzas, en tus propias obras, porque dices, ¿cómo puede ser posible? No logro cambiar, no logro avanzar. Hey, un momento, deja de frustrarte y deja de cansarte viendo cómo vas a hacer los cambios. Deja de hacer eso. Ya el Señor envió un ayudador, el Espíritu Santo, que nos ayude en nuestra debilidad, que nos ayude en todo. Ese es el que nos ayuda a ser obedientes. Ese es el que nos ayuda a entender que no se trata de tu obediencia para ser santo, no se trata de tu obediencia para ser justo, para ser digno. Se trata de la obediencia de Jesucristo. Y entonces ponemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y decimos, gracias Jesús por lo que tú has hecho. Porque ya no vivo bajo la ley. Ya no vivo dependiendo de qué es lo que yo hago o dejo de hacer. Vivo dependiendo de lo que Jesús ya hizo una vez y para siempre.
Por eso dice la palabra que somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y es ahí donde el Espíritu Santo nos ayuda a aprender a descansar en la obra de Jesús y no en nuestra obra. Aprendemos a disfrutar y a deleitarnos de la vida en Cristo, sabiendo que, como dijo Pablo, lo que vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Lo que yo estoy viviendo en este mundo, yo lo vivo ahora en Cristo, en la fe, en lo que Él ya hizo. Y eso que Él ya hizo me afecta de aquí en adelante hasta el futuro, hasta la eternidad. Me deleito en ser guiado por el Espíritu Santo. Me deleito en ser hijo de Dios, en ser cristiano. Es algo maravilloso. Es tan maravilloso porque es gracia, es un regalo inmerecido. ¿Y cómo se recibe un regalo? Solo poniendo tus manos. No tienes que hacer nada. Solamente tienes que extender tus manos en posición de recibir y dejar que Él ponga en ti. Entonces nosotros entendemos que ya no vamos a ver las cosas de la misma manera. Nos vamos a deleitar por medio del Espíritu Santo al ser guiados por Él. Y ya no vamos a ver todo como nuestros propios méritos y nuestras propias fuerzas, como que voy a alcanzar algo de esa manera. De ninguna manera. Porque si tú empiezas a medirte por tus propios méritos, por tu conocimiento, por tu nivel o tus años, entonces estás cayéndote de la gracia. Pablo dijo: todos aquellos que se justifican por la ley de la gracia se han caído. Yo no quiero caerme de la gracia, yo quiero disfrutar de la obra de Cristo Jesús. Si tú en este momento no estás disfrutando, escucha bien lo que te voy a decir, ser cristiano, no estás disfrutando ser hijo de Dios, no estás disfrutando la vida en Cristo, significa que algo está pasando mal. Significa que tú has quitado la mirada del camino y te has enfocado en los cambios. Te has enfocado en el embrague. ¿Cuándo lo meto? ¿Cuándo lo saco? ¿Cuándo hago el cambio? ¿Cuándo tengo que parar? En vez de enfocarte en el camino. Significa que estás midiéndote bajo la ley. Estás viviendo bajo la ley y no bajo la gracia. Porque estás midiéndote conforme a tu nivel de obediencia, conforme a tu nivel de obras y no conforme a la obra y obediencia de Cristo Jesús. Y cuando entiendes esto, te das cuenta de que el evangelio más bien es un asunto de disfrutar. Hay gente que dice: yo desde que me hice cristiano, todo me va mal. Yo sufro aquí, la prueba acá, el desierto allá. Solo pasan en prueba y en desierto. Y uno dice: pero ¿y entonces para qué Cristo fue al desierto y fue probado? ¿Por qué? Porque nosotros decidimos de vivir de esa manera. Nosotros estamos atrayendo a nuestras vidas pensamientos que nos hacen creer que tenemos que vivir siendo probados, que tenemos que vivir siendo tentados, que tenemos que vivir siendo... No digo que no vas a ser tentado, serás tentado. Pero la palabra nos enseña que si nosotros nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, Él va a huir de nosotros. No puede existir un cristiano que todo el tiempo esté viviendo derrotado, que todo el tiempo esté viviendo frustrado, todo el tiempo en desierto. Óigame, y entonces ¿en qué momento va a estar el momento en donde la palabra dice: venid a mí todos los que están cargados y cansados, yo los haré descansar? No estás descansando, es porque estás viviendo bajo la ley, estás viviendo bajo las obras, estás viviendo enfocado en los cambios, en los procesos, en lo difícil, y no estás enfocado en que ya Cristo pagó por todo esto. Jesús dijo: sí, es cierto, en el mundo tendréis aflicciones, pero hay un gran pero que separa este lado del otro lado. Es como un río gigante. Y ese pero dice: pero, un puente, confiad, yo he vencido al mundo. Jesús no te llamó aquí para vivir una vida derrotada, destruida. Jesús viene por una iglesia gloriosa, no una iglesia derrotada, desanimada, que ya no quiere congregarse, que ya es lo mismo estar en casa que estar aquí. No, de ninguna manera. De ninguna manera. El Señor viene por gente como tú y yo, que nos estamos enfocando en la obra de Cristo, que vivimos con gozo, que disfrutamos este tiempo, porque tú y yo somos los favorecidos para este tiempo. Vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Entonces, si nosotros vivimos bajo la ley, estamos haciendo a Dios deudor
Y estamos haciéndole decir, bueno, ¿sabes qué? He hecho esto, merezco esto. ¿Sabes qué? Te diré una cosa. Hay gente que dice, es que usted tiene que vivir en santidad. ¿Qué persona en esta tierra por sus propios méritos puede ser santo? Nadie. Nadie, porque en un momento que te estás enfocando en los cambios, en algunas cosas, estás descuidando otras cosas de tu vida espiritual. Pero en Cristo, Él nos santifica porque Él es santo. Y Él ha derramado, Él ha puesto, mira, ponme atención en esto. Si el Espíritu Santo es tan santo, ¿cómo Dios decidió introducirlo dentro de ti? Si Él no puede compartir, Él no puede ver pecado. Es porque Él ya te justificó, es porque Él ya te santificó, Él ya te apartó. No por tus méritos, no por tus obras, no por los cambios que tú has hecho, sino por la obra de Jesucristo en la cruz y porque tú pusiste tu fe en Él. Entonces, escucha bien esto. No puedes comenzar a medirte por los méritos propios, o sea, tus propios méritos basados en tu conocimiento, basados en tus títulos, basados en tus obras, en tus muchas cosas que tú haces. De ninguna manera. Porque Dios no hace excepción de personas. Dios no mide a una persona que sabe más con la que sabe menos, o con la que ha tenido más preparación o más títulos o más años. De ninguna manera. Dios nos ve a todos igual. Entonces te das cuenta que unos se desgastan tratando de hacer méritos para ser más santos, para ser mejores, para ser bendecidos, para hacerlo. Y hay otros que simplemente creen y son igual o mejor, más bendecidos y más reposados que muchos. Entonces, cuando tú entiendes eso, comienzas a disfrutar de la obra de Cristo en la cruz y entiendes que todo lo que hacemos y todo lo que sentimos hacer es porque el Señor mismo dice que Él pone el querer como el hacer en nosotros. En la gracia, Dios pone el querer como el hacer. Por eso nos envió el ayudador, el Espíritu Santo. En la ley es diferente. El hombre se esfuerza y se concentra en que debe hacer algo, en que debe hacer cosas. Y en realidad, al no obedecer bajo la gracia, nunca nos vamos a deleitar en realidad de hacer algo para Dios o en Dios, y no descansaremos. ¿Te has preguntado en este tiempo en el que estamos viviendo si ya no te deleita tanto la idea de congregarte? Si ya no te deleita tanto la idea de adorar al Señor, de conectarte a un servicio de estos y levantar tus manos y adorar al Señor y saltar como lo hacías cuando estabas congregado. Si ya no te deleita tanto servir al Señor o hacer cosas en el Señor o incluso ser cristiano. Si eso te está pasando es porque no estás descansando en la obra de Cristo Jesús. Es porque no estás descansando en su gracia. Mira, esta es la introducción del mensaje, pero el tema de este mensaje es la obediencia. Hay una obediencia que trae recompensa y hay una obediencia que no trae recompensa. La obediencia que trae recompensa es por algo que tú has hecho. Pero hay una obediencia que tú nunca vas a poder tener, que es la que te ha dado la salvación. Y esa obediencia no depende de ti, solo depende del que fue obediente. Pero vamos a ver esto. La primera obediencia es de la que recién te acabo de hablar. Es la obediencia que opera por medio de la fe en la obra. Escucha bien. Es la obediencia que opera por medio de la fe en la obra y obediencia de otro. Una vez más te lo voy a decir. La primera obediencia es la obediencia que opera por medio de la fe. O sea, tú, escucha bien, en el nombre de Jesús, tú eres llamado obediente, escucha bien, cuando por medio de la fe, tú pones tu fe en la obra y obediencia de otro. Esta es la obra hecha por Jesucristo. Y a causa de la obediencia de Jesucristo, de Él, y nuestra fe puesta en el evangelio que escuchamos de la gracia, entonces somos salvos. ¿Ok? Esa es la obediencia en la que tú y yo no hacemos nada más que creer. Es extraño,
Porque dice, ¿cómo es eso? Espérame. La obediencia no es algo que, por ejemplo, yo le digo a mi hijo, ven para acá, y él viene y tiene que hacer algo para venir acá. Eso es obediencia, por supuesto, ese es un tipo de obediencia. Pero la obediencia que trae salvación a tu vida y que te hace justo, esa no consiste en lo que tú hayas hecho. En otras palabras, tu salvación, tu santificación, tu justificación o tu posición de justo delante de los ojos de Dios. ¿Qué es un justo? Es como que si nunca hubieras pecado. Así es como te ve el Señor cuando tú recibes a Cristo en tu corazón. Él te ve como que si nunca hubieras pecado. ¿Por qué? Porque Él borró tus pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, no es por tus obras, no es por lo que tú hagas o dejes de hacer, sino que se trata de lo que Jesús ya hizo de una vez y para siempre. Entonces, esta es la obediencia basada en la fe, o en otras palabras, en la obediencia de Jesucristo. Tu fe en la obediencia de Jesucristo. Eso es lo que te hace salvo. Entonces, esta es la obediencia a la que le podemos llamar la obediencia que obra a nuestro favor por medio de la fe. La obediencia que obra a tu favor por medio de tu fe es aquella obediencia que te salva, que te justifica, que te posiciona para ser merecedor de toda bendición, de toda promesa de Dios, incluyendo sobre todo la salvación. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, que no se trata de tu obediencia, en otras palabras, de tus obras, sino de la obra de Jesucristo, entonces tú eres considerado obediente por causa de tu fe en Jesucristo, y esa obediencia te hace salvo. ¿No es un motivo, una razón para alegrarse, para gozarse? Por supuesto que sí, para vivir deleitándose y saber que mi fe se mantiene firme en que soy salvo, en que cuando Cristo venga, yo estaré allá en el cielo por la eternidad. Eso me hace deleitarme todos los días, y no importa lo que pase en la tierra, la obediencia de Cristo me hace obediente a mí por fe, en el nombre de Jesús. Entonces, de la misma manera, esta obediencia yo la podría definir como esa clase de obediencia que es el oír con fe creyendo. Fíjate bien que la obediencia realmente consiste en saber oír. Cuando tú escuchaste el evangelio de la palabra, de la gracia, y tú lo creíste, te convertiste a Cristo y fuiste considerado obediente y por ende salvo. Por ejemplo, Abraham, dice la palabra, que le creyó a Dios y dice, le fue contado por justicia, o en otras palabras, la palabra contado realmente en el hebreo significa le fue imputada la justicia. O sea, a él se le quitó lo injusto y Dios le imputó, o sea, le puso legalmente. Ser imputado es un término legal. Cuando dicen, por ejemplo, a esta persona se le ha imputado un crimen, un asesinato, un robo, es un imputado. Y cuando eso es legal, es un término legal, pero cuando tú te enfocas en la obediencia de Cristo y crees en la obra de Jesucristo y te enfocas en la obra de Él, en el camino, y dejas de estarte preocupando por los cambios y todas las cosas, empiezas a darte cuenta que disfrutas más el hecho de ser hijo de Dios, ser cristiano, y comienzas a hacer todo con deleite y te das cuenta de que se te imputó la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? La palabra dice en Romanos 5:17 que al que no conoció pecado, y también lo habla en 1 Corintios 5:21, dice que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Justicia o justo significa una posición legal delante de los ojos de Dios que te hace ser como que si nunca hubieses pecado. Esa es la justicia de Dios. Entonces tú y yo somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso me trae gozo, porque entonces yo digo, no, por más que yo haga o deje de hacer, mi fe en la obra de Jesucristo y mi enfoque, mi mirada en lo que Él hizo, me trae deleite, porque sé que a causa de esa fe soy salvo, soy justo, y Dios me ve como que si nunca hubiera pecado. Gloria a Dios. Entonces disfruto, me deleito en obedecer, en creer. Y fíjate que la palabra obediencia
viene de oír, en el hebreo, viene de el oír, dice atenta o inteligentemente. Escucha bien, el oír atenta o inteligentemente. Si tú te fijas, cuando tú le hablas a alguien, o un hijo, si tienes hijos, y le dices que haga algo y no te obedece, es porque muchas veces no te escuchó bien. ¿Por qué? Ya simplemente porque quiso no escucharte bien o porque no te escuchó bien. Y cuando un niño es rebelde o desobediente es porque no sabe escuchar. Entonces, cuando tú y yo sabemos escuchar las promesas de Dios, lo que Dios ha dicho, y lo creemos, nos convertimos en obedientes. Por esa razón, disfrutamos el creer y recibir. Por eso la palabra dice que Abraham, en ese tiempo se llamaba Abraham, dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham, escucha bien, en ese momento Abraham no hizo nada. Está Abraham y está Abraham. Abraham dice que le creyó cuando Dios le enseñó las estrellas en los cielos, cuando Dios le mostró todas las promesas de todo lo que iba a hacer a través de la vida de él y para él. Y dice que por causa de que simplemente él creyó en todo lo que Dios le mostró, en ese camino hermoso, en esa promesa hermosa, tan grande, que le dijo que su descendencia sería como la arena del mar. Escucha bien, es una locura creer en eso. Es una locura creer que su descendencia sería como la arena del mar si el hombre estaba casi muerto y no podía tener hijos. Era imposible. Pero Dios, cuando vio que Abraham creyó, dice que le fue contado por justicia. O sea, lo hizo justo, como que si nunca hubiese pecado. Asimismo, cuando tú decides creer en la obediencia, en la obra de obediencia de Cristo Jesús, el Señor te imputa justicia o te hace justo, como que si nunca hubieras pecado. Y puedes comenzar a creer en todas las grandes promesas que Dios ha hecho para tu vida. Son para ti, solo por haber creído. Y lo interesante es que Abraham, tiempo después de haber creído, dice que la palabra que el Señor le cambió el nombre y le dijo: ya no te llamarás Abraham, te llamarás Abraham. La palabra misma dice que nuestros nombres serán cambiados. Y dice la palabra que una piedrita será dada a cada uno de nosotros con nuestro nombre. Significa que tu nombre ya ha sido escrito en una roca inconmovible que se llama Cristo Jesús para siempre. Tu nombre está en el cielo grabado. Un nuevo nombre, una nueva identidad. Se llama justo, como que si nunca hubieras pecado. Eso me hace deleitarme en ser cristiano. Eso me hace deleitarme en querer servir al Señor, en querer ser alguien para Él, porque simplemente Él lo ha deseado para mi vida y yo simplemente lo he creído. ¿Por qué? Porque no me enfoqué en los cambios, me enfoqué en el que hace los cambios en mi vida, en el camino. Luego está la obediencia que opera por nuestras obras. Ahí está otro tipo de obediencia. Es la clase de obediencia que no es para salvación. Y ahí es donde muchas personas se pierden y se estresan y se frustran. ¿Por qué? Porque están enfocados tanto en ser obedientes, en cumplir, en hacer esto y lo otro. Porque dicen: tengo que hacer esto, por ser cristiano yo debo de hacer esto, debo de hacer lo otro, debo de servir al Señor, debo de estar congregándome, debo de diezmar, debo de ofrendar, debo. Y eso se convierte en una carga. Cuando tú estás viviendo de esa manera es porque ni siquiera has podido aprender a descansar de la obediencia de Cristo y de ser salvo. Por esa razón te estoy explicando, hay dos tipos de obediencia: la obediencia de Cristo, en la que tú crees en la obra de Él y eres salvo por gracia, y eres considerado obediente porque escuchaste bien el evangelio de la gracia, lo creíste y por ende recibiste el beneficio de tu salvación y de ser justo, como que si nunca hubieras pecado. Gloria a Dios por eso. Disfrútalo, deleítate. Pero ahora viene la obediencia que está basada y que opera en tus obras. Pero esta obediencia es la clase de obediencia que no es para salvación, como te dije, porque ya somos salvos. No se trata de que, bueno, como yo soy cristiano, ahora tengo que mantener mi fe haciendo obras, haciendo esto. No. No puedes mantener tu salvación haciendo obras, porque entonces vuelves a caer en la ley y vuelves a caer en los méritos tuyos y no los de Cristo. Esta obediencia se trata de que ya tú dices: no es debo de hacer esto, debo de hacer lo otro,
sino que quiero hacer lo otro. Deseo servir al Señor. Deseo sembrar en la obra de Dios. Deseo sembrar en mis pastores. Deseo sembrar en el reino. Deseo diezmar. Deseo servir. Deseo, anhelo, quiero. Por eso el mismo salmista David dijo cómo deseaba él estar en los atrios de la casa del Señor. Es un deseo. ¿Por qué nace ese deseo? Porque se te ha revelado la gracia. Se te ha revelado que a causa de la obediencia de otro, Jesucristo, tú fuiste llamado justo. No, tú no hiciste nada. Tú no hiciste nada, ni nunca serás capaz de hacer algo para merecer o para ganarte ese privilegio. Sin embargo, Jesús lo hizo y tú lo recibiste porque creíste. Eso es lo hermoso. Eso es lo hermoso. Por eso, wow. Yo disfruto ser cristiano, disfruto ser hijo de Dios, disfruto, me deleito. Entonces entiendo que es la gracia, que no es la ley. Ya no vivimos bajo la ley. Ahora ya no es que debo de hacer esto, ya no es que debo de diezmar, no. No siga viviendo bajo ese esquema del evangelio, porque no es así. Qué hermoso es cuando alguien ama porque quiere amar, no porque debe amar. Qué triste es cuando un hijo te ama o un esposo o una esposa te ama porque tiene que hacerlo. Qué hermoso es cuando alguien te ama porque desea hacerlo. Alguien te da un regalo porque desea hacerlo. ¿Te das cuenta? Porque su mirada ya no está puesta en los cambios, en las cosas que tengo que hacer para cumplir con esto. No. Su mirada está puesta en la obra de Jesucristo y dice: cuánto lo que ha hecho Jesús por mí, cuánto Él murió por mí, Él tomó mi lugar, Él tomó mi posición. Dice que al que no conoció pecado, por mí se hizo pecado, que siendo rico se hizo pobre para que yo fuese enriquecido en su pobreza, siendo sano se hizo enfermedad, siendo bendito se hizo maldición. Entonces yo digo: wow, todo eso lo hizo por mí, porque me ama, para que yo no tuviera que pagar con mi vida, para que yo no tuviera que morir, para que yo no tuviera. Significa que es pura gracia. Entonces yo empiezo a entender y a obedecer porque ya nace. Y por eso la Biblia dice que el ayudador, el Espíritu Santo, pone en mí el querer como el hacer. Entonces esta es la obediencia de un salvo como tú y yo. Si has recibido a Cristo, esta es la obediencia de la que estoy refiriéndome, que debido a tu gratitud y tu revelación de esta gracia y de esta justicia tan hermosa de Dios a nuestro favor, entonces de ahora en adelante te deleitas en hacer todo lo que Dios te ha mandado a hacer. Es que aquí es donde está el asunto. Ya no se trata que los 10 mandamientos, que la ley y todo lo que la palabra dice, tengo que hacerla porque soy cristiano y tengo que hacerlo. No, lo hago porque me deleito en hacerlo. No sé si me estás entendiendo en el nombre de Jesús, pero yo quiero que entiendas esto. Que yo me deleito en servir al Señor. Yo me deleito en cuidar de los enfermos. Yo me deleito en orar por los que están enfermos. Yo me deleito en visitar al que necesita ser visitado. Yo me deleito en sembrar. Yo me deleito en diezmar. Yo me deleito en servir al Señor. Yo me deleito en llamar al pastor y decirle qué necesita. Yo me deleito en estar pendiente de los hermanos de la iglesia. Yo me deleito en predicar el evangelio. Me deleito. Porque ya no se trata de que debo, sino porque se trata de que quiero, por cuanto he entendido que el Señor me hizo obediente solo por haber creído en Jesucristo. Entonces empiezo a deleitarme, a hacer lo que el Señor me ha mandado a hacer y que ha prometido que al hacer, escucha bien esto, que al hacer estas cosas yo recibiré recompensa. Aquí hay algo importante. Como decía mi esposa, la pastora Fabiola, dice: el amor de Dios no es condicionado. El amor de Dios es incondicional, es para todo el mundo y no tienes que hacer nada para merecerlo. Simplemente ya el Señor te ama y eso nunca va a cambiar. No depende de ti, depende del Señor. Pero las bendiciones del Señor están condicionadas a tu obediencia. Ahí sí cambia la cosa. Estamos hablando de bendiciones terrenales. Estamos hablando de
promesas, de coronas eternas. Es así. Y sabes que mucho cristiano, mucho hijo de Dios no está aprovechando en esta vida a acumular los tesoros de la vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque se ha vuelto para muchos, para ti probablemente para muchos, se ha vuelto una carga servir al Señor. Se ha vuelto una carga tener que sembrar. Se ha vuelto una carga tener que diezmar. ¿Por qué? Porque estás enfocado en tus obras, en tus fuerzas, en lo que te cuesta esto, en lo que te cuesta lo otro. Y no estás enfocado en que Cristo ya hizo todo por ti. Y es tiempo de descansar. Es tiempo de reposar, de disfrutar esto pues. Y decir, va, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Mi tiempo es tuyo, mis fuerzas son tuyas, mis talentos son tuyos, mis recursos son tuyos. Aquí está, Señor. Me deleito en usarlos, en tenerlos para ti, en hacer obras dignas de un hijo de Dios. En que la gente diga, wow, este tipo debe ser cristiano porque está haciendo esto. Y se deleita en hacerlo. No lo hace, no viene a servir acá porque ni modo, tengo que hacerlo. Qué triste. Si tú estás así, hoy que quiero decir, el Señor quiere que te deleites en servirle. Y tú me has dicho, bueno, ¿en qué momento el pastor va a leer algún versículo de la Biblia? Espérate, ya vamos a llegar ahí. Entonces, este es un tiempo que entiendas que si hay una obediencia que se trata de tu salvación, esa ya se cumplió. Cristo te la dio por fe. Pero la obediencia que corresponde a las bendiciones, a las promesas de Dios, mucha gente dice, pero es que tengo tantas promesas de Dios. Sí, pero ¿qué estás haciendo tú para activar el cumplimiento de esas promesas? ¿Estás haciendo lo que tienes que hacer? ¿Lo estás haciendo porque deseas hacerlo o porque estás obligado a hacerlo? No, la misma Biblia dice que no demos por obligación, dice, no demos por obligación. Porque si tú estás dando por obligación, estás diezmando, estás sembrando, no es bendición para tu vida. No es bendición. Dalo porque has entendido que es mejor dar que recibir. Qué bueno, alégrate cuando tú siembras. Alégrate cuando tú sirves, gózate, deleítate en obedecer los mandatos del Señor, porque hay promesa para esto. Entonces, aquí es donde oyendo tú y yo inteligentemente, con atención, actuamos también con fe, porque aún para esta obediencia se requiere fe, porque yo obedezco, por ejemplo, diezmar, obedezco la palabra. No porque debo, sino porque anhelo, deseo, porque estoy agradecido con Dios y pongo fe a ese acto de obediencia. Hay una retribución aquí terrenal y hay una retribución eterna que te está esperando. Y hay personas que no van a tener esas coronas, que no porque lo vieron como una carga, lo vieron como algo que no tenían que hacerlo. Está bien, pero Dios quiere que tú disfrutes esta vida. Dios quiere que disfrutes las bendiciones que Él tiene para ti, en el nombre de Jesús. Y voy cerrando con esto. Voy cerrando con esta palabra. Acuérdate que Samuel le dijo al rey Saúl, cuando Dios le dio una orden que tenía que eliminar a todos los amalecitas, porque esa gente había sido terrible. Ellos habían hecho abominaciones y no solamente eso, habían estado en contra del pueblo escogido de Dios. ¿Y qué pasó? Saúl no obedeció a Dios a cabalidad, hizo las cosas a medias, le perdonó la vida al rey y guardó algunos animales. Y dijo, no, es que los animales eran para el sacrificio para Dios. Y Dios no le dijo eso. El problema fue que él no escuchó bien lo que Dios le dijo. ¿Y qué le dijo Samuel? Dios no quiere sacrificios, quiere obediencia. Muchas veces tú y yo estamos sacrificándonos, haciendo cantidad de cosas, pero no estamos obedeciendo. No te sacrifiques más. No hagas las cosas que estás haciendo para el Señor por sacrificio. Hazlo por obediencia, porque te deleitas en hacerlo. Asimismo, quiero dejarte con 2 versículos que dice en Isaías capítulo 11, del 2 al 3, dice lo siguiente: el Espíritu del Señor reposará sobre él. Se refería a Jesucristo. El Espíritu del Señor reposará sobre él. ¿Quién? El ayudador. Y dice sobre él el espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, el espíritu de conocimiento y del temor del Señor. O sea, al venir el Espíritu Santo sobre la vida de Jesús y sobre tu vida, lo que se desata y lo que cuando tú dices el Espíritu Santo ven sobre mí, tú la promesa, yo te recibo Espíritu Santo,
reposa sobre mí, gobierna sobre mi vida. Porque reposar sobre en el hebreo lo que significa es que esté gobernando sobre tu vida. Jesucristo, cuando fue bautizado, dice que el Espíritu vino sobre él como en forma de paloma, no como una paloma, sino que como forma de una paloma, pero vino y reposó sobre. Cuando la palabra dice que reposa sobre, lo que te está queriendo decir es que gobierna, es como una corona, como algo que se pone, se implanta para gobernar la vida de la persona sobre la que está siendo posicionado. En este caso Jesús, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, lo que estaba pasando es que él comenzó a ser gobernado por el ayudador, por el Espíritu Santo. Asimismo, el Señor quiere que tú y yo seamos gobernados por el Espíritu Santo. Que ya no se trate de nosotros. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Él es el que me gobierna. Este mundo ya no me gobierna Él. Yo hago lo que Él quiere, como quiere, cuando lo quiera. Yo disfruto hacerlo, me deleito en hacer su voluntad, en cumplir sus mandatos. Ya no lo hago por obligación. No, escúchame, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo no te va a obligar a hacer cosas. El Espíritu Santo te invitará, te motivará, te inspirará. Esa voz que tienes que te está diciendo: hazlo, sirve, siembra, haz esto, al otro. Obedécela, disfruta hacerlo. Y escucha bien lo que pasa. Dice que le vino espíritu de sabiduría. Eso es lo que viene sobre tu vida: de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Y a causa de eso, dice el versículo 3, Él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. No me enfocaré en las últimas dos palabras, pero me enfocaré en esto: que cuando tú dejas que el Espíritu Santo, el ayudador, el que te ayuda a hacer los cambios en tu vida, el que te ayuda a meter el embrague cuando tienes que meterlo, el freno, y tú solo disfrutas del camino de enfocarte en Jesucristo y en su obra, el Espíritu Santo te ayudará. Te ayudará, te motivará, te inspirará, te pondrá el querer como el hacer, de deleitarte en obedecer al Señor. Eso es lo que va a pasar. Por eso muchos de nosotros hoy día no estamos escuchando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está hablando, te está gritando, y hay un momento que tú ya no escuchas más al Espíritu Santo. Por eso he venido poniendo este fundamento desde el principio de la obediencia, de escuchar, porque la obediencia es oír atentamente, inteligentemente, con fe, creyendo a la voz del Espíritu Santo. Fuiste obediente y eres considerado obediente a causa de que creíste en el Evangelio de la gracia y recibiste a Jesucristo como tu Salvador. Eso te hizo justo y te hizo ser llamado obediente. Pero hoy el Señor quiere que tú seas obediente a lo que necesitas hacer en esta vida, en esta tierra, pero que dejes en este caso que el ayudador, el Espíritu Santo, que fue el que te convenció de pecado para que hoy fueras salvo, ese mismo Espíritu Santo te quiere usar a ti para que seas obediente y hagas todo lo que el Señor te manda hacer conforme a su palabra. Y no lo hagas porque tienes que hacerlo, porque debes hacerlo, sino porque deseas hacerlo. Por eso el Espíritu Santo dice que aquí en Isaías 11:2-3, que el Señor Jesús se deleitaba en obedecer al Señor. Y por cuanto se deleitaba, Dios lo usaba cada vez más y más y más. ¿Y cuál es la promesa? Cuando tú te deleitas en obedecer al Señor. Isaías 48:17-18 dice lo siguiente: esto te dice el Señor a ti que me estás viendo, ya sea por la Facebook, por YouTube, por lo que sea. Esto te dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel: yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene y te guía por las sendas que debes seguir. Si solo hubieras hecho caso a mis mandatos, entonces habrías tenido una paz que correría como un río manso y una justicia que pasaría sobre ti como las olas del mar. ¡Qué hermoso! Si tú hoy, amado iglesia, amado hermano,
decides obedecer al Señor en toda su palabra, en lo que el Señor requiere de ti en la iglesia, en el mundo, en todo lo que te rodea, y decides, le dice: Espíritu Santo, ven sobre mí, lléname, gobierna mi vida como lo hiciste con Jesucristo. Quiero obedecerte, quiero servirte, quiero hacer todo lo que tú me mandes a hacer, porque quiero deleitarme en hacerlo. Entonces el Señor te promete que vas a tener un río, como un río manso de paz sobre tu vida. ¿Sabes por qué? Porque ya no estás enfocado en hacer cambios y todo lo que tú tienes que hacer en tus propias fuerzas, sino que te sientas y disfrutas del camino. Te sientas y disfrutas de lo que Jesús ha hecho, está haciendo y hará en tu vida y a través de tu vida. Te deleitas en el camino. Y cuando un río está manso, te puedes ver hasta los dedos de los pies dentro del agua. Todo se vuelve tan claro. Todo se vuelve tan transparente en tu vida. Todo se vuelve tan hermoso, porque entiendes que aún las dificultades que tú estés pasando, puedo ver hasta el fondo de esta situación y me doy cuenta por qué está pasando, pero también sé que tengo paz porque Dios está en control. Y segundo, dice que la justicia pasará sobre ti como las olas del mar. ¿Sabes cómo son las olas del mar? Constantes, no se detienen y caen y caen y vuelven a caer y vienen sobre ti. Qué hermoso escuchar que Dios te dice: mi justicia estará sobre tu vida todos los días, constantemente, haciéndote justo, haciéndote digno, haciéndote bendito todo el tiempo. Y como la palabra dice en Deuteronomio 28, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, o si en otra versión dice, si obedeces al Señor en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, dice el Señor que te pondrá encima de todas las naciones del mundo, te bendecirá en tu entrada, en tu salida y en todo. Esta es la clase de obediencia que Dios anhela que tú y yo tengamos, iglesia, obedeciendo al Espíritu Santo y enfocándonos en el camino y no en las obras. Porque Dios es un Dios que cumple sus promesas y quiere usarte a ti para que te deleites en su obra y en su camino. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Levanta tus manos y dile: Señor Jesús, bautízame con tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven sobre mi vida, lléname, gobierna mi vida, úsame. Quiero deleitarme en obedecerte, Señor. Y quiero poner mi mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor, porque tú traes paz a mi vida como un río manso. Y tu justicia es derramada constante y permanentemente sobre mí como las olas del mar. Y me deleitaré en obedecer tu obra, Señor. En el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga.